Esto es Red Más Noticias, emisión del mediodía. 12:28, bienvenidos a nuestra emisión de Red Más Noticias del mediodía, lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo en Colombia. Mucha atención, murió alias Iván Mordisco, uno de los máximos jefes de las disidencias de las FARC. Así lo confirmó el ministro de Defensa, Diego Molano, en una rueda de prensa. Alias Mordisco cayó en un bombardeo del ejército que tuvo lugar en San Vicente del Caguán, pasado 10 de julio. Paula Granados, buenas tardes. ¿Qué más dijo el ministro de Defensa, Diego Molano? Hola Jenner, muy buenas tardes. Sí, es la confirmación que se hace en esta rueda de prensa que lidera el ministro de Defensa junto con la cúpula de las fuerzas militares y también con el director de la policía. Pues entregan detalles de cómo fue esa operación que duró cerca de 60 días, cuando a este hombre le empiezan a hacer seguimiento desde el Guaviare y finalmente cuando llega a Caquetá, allí lo interceptan y es cuando se hace esta mega operación de todas las fuerzas militares con la policía, porque aquí se integró la inteligencia militar también con la policial. Pues lo que dicen inicialmente en los detalles que entregan sobre la muerte de alias Iván Mordisco es que pues su cuerpo no pudo ser recuperado inicialmente porque se lo habrían llevado otros disidentes de las FARC, como habría sucedido también en otras ocasiones con otros cabecillas, o que muy seguramente el cuerpo quedó descompuesto por la onda explosiva que se lanzó en esta operación de las fuerzas militares y policiales. Hoy nos permitiría indicarle al país que este peligroso delincuente, el más buscado de las FARC narcotraficantes, está neutralizado. Mire, otra de las pruebas, Jenner, que se mostraron en esta rueda de prensa fueron unos chats. Se encuentran varias pruebas allí. Una boina que al parecer este hombre venía utilizando hace varios años. Se encuentra que Iván Mordisco también utilizaba un iPhone y unos chats en un computador que también se logra rescatar allí en la operación, en la que los disidentes pues escribían y decían que el papá seguramente habría muerto, que ya se le iba a dar cristiana sepultura, y al parecer lo que dicen las autoridades es que se referían a él, a Iván Mordisco. En estos chats que ustedes van a ver a continuación es cuando los disidentes escriben sobre Iván Mordisco y su muerte. Por las circunstancias de clima, intentaron mover varios cuerpos, quedan 2 cuerpos por identificar, pero la misma información que tenemos es que se lo hayan llevado. El cuerpo fue posiblemente o quedó desintegrado o fue llevado por ellos. Esas son las 2 hipótesis que tenemos. Y es que el país se pregunta quién es Iván Mordisco. Pues en el siguiente informe de nuestro compañero Alexander Gómez les hacemos una radiografía de quién era este disidente. Se podría decir que es el último hombre, el último cabecilla de las FARC que quedaba y por el cual pues las autoridades ofrecían cerca de 3.000 millones de pesos. Néstor Gregorio Vera, conocido con el alias de Iván Mordisco, era uno de los principales actores del conflicto armado en el sur de Colombia. Su accionar militar comenzó hace 20 años cuando se unió a las FARC. Se inició como guerrillero raso, pero rápidamente se especializó como francotirador y explosivista dentro del Frente Armando Ríos en San José de Guaviare. En 2008 asumió temporalmente como comandante del Frente 1. Pero un año después, alias Cocorico tomó el control, por lo que Iván Mordisco se convirtió en jefe de la Compañía de Orden Público en Guaviare y Vaupés. Hasta 2012 se concentró en el reclutamiento forzado y la protección de los cultivos ilícitos en ambos departamentos, y en 2016 auspició la comisión de delitos como la minería ilegal, la extorsión a campesinos, comerciantes y agricultores. En 2020 las autoridades confirmaron la caída de su médico personal. Fue capturado en la vereda La Paz, zona rural del municipio El Retorno, Guaviare, alias David, considerado hombre de confianza y médico personal del cabecilla de la estructura primera de las disidencias, alias Iván Mordisco. La Defensoría del Pueblo denunció que su estructura, ya en disidencia, reclutó forzosamente un número desconocido de niños, niñas y jóvenes indígenas.
Hay que recordar que en esta operación pues también cayeron 9 disidentes más de las FARC, entre ellos alias Lorena, quien inicialmente en el Frente Primero pues ejercía como radista, posteriormente se convirtió en la compañera sentimental de alias Mordisco. Señala también las autoridades que se va a pagar la recompensa a varias personas, esa recompensa de 3.000 millones de pesos, porque también fueron fuentes humanas las que colaboraron para dar con el paradero de alias Mordisco. Es la información que tenemos desde la Escuela de Guerra en el norte de Bogotá. Paula Granados, Red Más Noticias. Muy bien, Paula, gracias. 12:33. Y el ministro de Defensa, Diego Molano, habló de la alta peligrosidad de alias Iván Mordisco. Esto dijo. Se había convertido en un azote para esa región de Colombia. Un azote en términos de ataques terroristas, un azote en términos de desplazamiento forzado, una actividad criminal de narcotráfico y una actividad criminal especialmente en el asesinato de líderes sociales, en atentados terroristas en municipios, en los departamentos de Guaviare, Caquetá, Meta, Bichada y en el Putumayo. (12:34) y hacemos cambio en la información. Nos vamos para Antioquia, donde sigue causando conmoción las tragedias provocadas por las fuertes lluvias, aunque en uno de estos casos pues también hay milagros que llenan de esperanza. Es el caso de una pequeña llamada María. La historia con Santiago Campo desde Medellín. Santiago, no todos son malas noticias. Así es, Jenner, televidentes, buenas tardes. Sin embargo, desde Red Más Noticias, primero que todo, queremos hacer memoria de aquellos pequeños que ya no nos acompañan. Hablo de Ana Sofía Henao, Andrea Quintero Bolívar y Alexander Hernández. Para sus familias, en este difícil momento, un abrazo fraterno desde esta casa periodística. Y pues bueno, como usted bien lo decía, existen luces, existe esperanza. Incluso en este caso, se llama María. Aquí su historia. Por favor, si alguien no escucha, ¡gabulla! Mantener la calma y poner al 100 la capacidad auditiva fue una de las técnicas que decenas de personas practicaron para rescatar a los niños atrapados. Uno de estos héroes es un sargento del Ejército Nacional. ¡Necesito otros 2 golpes! Décimo llamado, décimo la niña todavía está con vida. Aquí se encuentra la comunidad del municipio de Ande, los andinos, la del ejército, los bomberos, todos ayudando a concentrar los esfuerzos en este lugar, que es donde se escucha todavía la voz del niño, pidiendo ayuda. Por momentos la esperanza se apagaba. Sin embargo, María se hizo sentir y levantó las energías para seguir en la búsqueda. Nos encontramos en este momento con nuestro amigo bombero Daniel Acevedo y con este milagro en realidad, porque en medio de la tristeza hay una luz de esperanza. Nos encontramos con María, ella estuvo aproximadamente casi que como 3 horas con la mamá acá. ¿Cuánto duró la niña bajo tierra? Como 3 horas. Duró 3 horas, donde estuvimos no solamente ejército, bomberos, estuvo policía, sino toda la comunidad ayudando a rescatar. En Antioquia se llora la muerte de 3 menores entre los 5 y los 6 años, 2 niñas y un niño. Por el momento, las autoridades están brindando apoyo psicosocial a las familias y a los menores de edad afectados por el deslizamiento en la escuela del corregimiento de Tapartó. Según la Gobernación de Antioquia, tras este trágico hecho se hizo un sobrevuelo con algunos drones para inspeccionar la zona. Por cierto, un lugar que mucho antes no tenía ninguna alerta previa registrada. Según las primeras informaciones, hubo un represamiento en una parte alta de la institución educativa. Allí los niños escuchan un ruido muy fuerte, la mayoría logran salir de la escuela, donde, reitero, lamentablemente pues tenemos esta tragedia en nuestro municipio. En esta institución del corregimiento de Tapartó se encontraban 22 personas, 2 adultos, la maestra y una madre cabeza de familia que colaboraba con los servicios de la cocina. La profesora, la que los instruía a todos ellos, narró los difíciles momentos cuando se vino la montaña encima de esta escuela. Salir corriendo con los niños. Esa fue la reacción de la profesora Eliana Rincones al sentir el fuerte estruendo que generó la caída de una montaña sobre la escuela rural La Lejía. En el momento de
la avalancha, bueno, del derrumbe. Estábamos todos en el receso, cuando de repente escuchamos algo muy fuerte y todos volteamos y en cuestión de segundos todos corrimos. Lamentablemente 3 niños fallecieron en el hospital de San Rafael en Andes, Antioquia. No tuvimos tiempo de absolutamente nada porque fueron segundos. Entonces corrimos y ya había una baranda, nos tiramos, no sabíamos ni por dónde corríamos, solamente lo único que hacíamos era correr. Y en el momento quedaron 4 niños atrapados, 4 niños pequeños, 2 niños de primer grado y 2 niñas de preescolar. El colegio quedó totalmente destruido. Por el momento las autoridades continúan con el levantamiento de los escombros y se espera que pronto los niños puedan volver a estudiar. Pero también estamos muy pendientes del deslizamiento en San Antonio del Prado, otra tragedia que enluta el departamento, 2 personas muertas, la mamá y su hija. Santiago, ¿qué es lo nuevo? Pues bueno, Jenner, televidentes, esta situación continúa y más porque, según las autoridades, los organismos de socorro registraron que hay otras zonas de ese terreno que están inestables, incluso que llegan a un sector llamado Los Mellizos. Por eso se aumenta las viviendas que que tienen una orden de evacuación preventiva. Pasa de 74 a 130 familias. Por cierto, que deberán, acatar esta recomendación, fuera de las 200 otras 4 familias que ya de alguna u otra manera han tomado acciones para cuidar su vida. Se han identificado nuevos puntos y nueva reactivación de movimientos en masa, lo que los geólogos llaman un enjambre de movimientos en masa. Esto lleva eventualmente a que ampliamos entonces el radio de acción, pero también así el polígono de seguridad. Repetimos un dato impactante, por cierto, sobre esta última emergencia en San Antonio de Prado. La tierra que ha caído en este lugar se puede incluso transportar en más de 7.000 volquetas. Una situación bastante dramática que seguimos viviendo acá en el departamento de Antioquia. Desde la ciudad de Medellín, para Red Más Noticias, Santiago Ocampo Ciro. Muy bien, Santiago, pues gracias. Le hacemos seguimiento a esta tragedia que ocurrió en el corregimiento de San Antonio del Prado. Pues se suma además la advertencia que hicieron los bomberos de Medellín sobre el riesgo de esa zona y que al parecer pues no se atendió. Se conoció la minuta del cuerpo de bomberos, donde el pasado 21 de junio atendieron un llamado que hizo la comunidad por un deslizamiento. Ante esto señalaron que había grietas entre 2 y 3 metros, que el terreno bajó y que derribó un árbol, pero que no alcanzaba la quebrada Doña María. Sumado a esto, recomendaron evaluar la cuenca de la quebrada por parte del Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo y Desastres. Sin embargo, aparentemente, pues no se realizó la visita requerida. Por el momento no hay respuesta del DAGRED y se sabe que la Personería de Medellín ya inició una investigación disciplinaria a los organismos de gestión del riesgo para revisar si hubo negligencia en las medidas de precaución. 12:41 y el concejal de Medellín, Alfredo Ramos, denunció que el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres ha invertido solamente el 4% de la totalidad de los recursos para atender las emergencias invernales y otro tipo de calamidades. Presupuesto de inversión del DAGRED de 15.000 millones de pesos anuales. Eso fue lo que autorizó este consejo. Y en 6 meses, ya para el 7º, solo se han invertido 600 millones de pesos. Uno dice, ¿es que no tienen problemas o qué? No hay dificultades en Medellín. 600 millones de pesos y estoy aproximando hacia arriba. Eso es lo que ha invertido el DAGRED en el año 2022. Grave denuncia, 12:42. Esa es la situación del invierno en el departamento de Antioquia. Pero estamos muy pendientes de otras regiones de nuestro país. En Sucre se declaró la alerta roja en la región de La Mojana y el San Jorge. El régimen de lluvias ha golpeado con inclemencia a los habitantes, a los campesinos de la zona. A pesar de que estamos en una temporada de menos lluvia, esta variabilidad de cambio climático nos deja de que las lluvias siguen lo que ha agudizado esta primera temporada de lluvia en el departamento de Sucre. Lo hemos visto estos últimos días, que las lluvias se han identificado y las crecientes súbitas se han presentado en la subregión de La Mojana y el San Jorge. Y a las 12:42 seguimos en este departamento, en Sucre, donde 58 colegios
no han podido regresar a las clases presenciales debido a las constantes inundaciones en La Mojana y el San Jorge. Por lo menos 25.000 estudiantes pues, se han visto afectados por esta ola invernal, una de las más largas de los últimos años. Las vías se encuentran bajo el agua, ahí lo tienen ustedes en las imágenes. Las calles de varios municipios han sido invadidas por los desbordamientos del río Cauca. A las áreas rurales es casi imposible llegar, es lo que han dicho los profesores de los diferentes planteles educativos. Antioquia, Sucre, pero también las lluvias no cesan en Lorica, en Córdoba. Crecientes del río Sinú han inundado 14 barrios y poblaciones aledañas al casco urbano de la región loriqueña. Veredas como Palo de Agua, El Espinal y Puerto Eugenio han sufrido los embates de estos aguaceros. Los damnificados reportaron las juntas de acción comunal que perdieron sus cultivos. La amenaza de enfermedades generadas por las lluvias está a la orden del día. 25 de los 30 municipios de Córdoba declararon la calamidad pública. (12:44), Antioquia, Sucre, Córdoba. También tenemos afectaciones en varios municipios del departamento del Magdalena que están sufriendo estas consecuencias del invierno. El agua literalmente está desapareciendo 3 municipios. El aumento del río Magdalena tiene en jaque a los habitantes del corregimiento de Guaymaro en Salamina. Aseguran que el pueblo podría desaparecer si el comportamiento de tan importante afluente sigue el rumbo que ha tenido en los últimos meses. Decenas de familias que vivían cerca del río han tenido que abandonar sus viviendas. Y si usted se da cuenta, los arillones están en muy mal estado. Y el llamado de la comunidad de Guaymaro es para decirle a la gobernación, a las alcaldías que tengan más sentido de pertenencia. La alcaldía de Salamina y los mismos habitantes de Guaymaro trabajan en obras artesanales para tratar de mitigar la erosión en la zona. Aquí únicamente ha hecho presencia comunidad, alcaldía municipal, lo cual es insuficiente porque estos gastos superan la capacidad administrativa que tiene tanto el municipio como las personas de la comunidad. Por otra parte, el corregimiento de Bálsamo en el municipio de Concordia se encuentra bajo el agua. Los habitantes no tienen a dónde dormir. A dicha problemática se le suma lo que ellos han denominado una injusta repartición de ayudas. Al parecer, estarían siendo entregadas a personas no damnificadas. Esto es un llamado de atención porque el gobierno tiene que prestarle atención a estas necesidades y ustedes lo saben. Son 11 los municipios que están en peligro tras la amenaza constante del río Magdalena. Las comunidades viven con miedo constante porque pese a las millonarias obras que adelanta la Unidad Nacional de Riesgo, los resultados no han servido para mitigar la erosión. 12:46, sigue la alerta en los municipios aledaños al Canal del Dique, pese a la disminución de los niveles de las aguas. No obstante, se espera adelantar un plan de contingencia con trabajos de dragados antes del nuevo periodo de lluvias, pero la draga llegó al país y nada que prenden sus motores. Kimberly Martínez, buenas tardes. Jenner, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y los televidentes. Pues ha dicho la gobernadora del Atlántico que se espera que ya este fin de semana por fin inicien los trabajos de dragado. La draga que usted decía llegó este fin de semana al departamento del Atlántico. Pues ya se tienen identificados los 8 puntos de afluentes donde deberán hacer la remoción de sedimentos y también ya se tiene dispuesto el terreno donde se van a ubicar esos desechos. Son 8 puntos críticos del afluente donde se iniciarán las labores de remoción de sedimentos en el sur del Atlántico para evitar el desbordamiento del Canal del Dique. Las autoridades ya tienen dispuesto el predio donde se van a depositar estos desechos, pero mientras tanto se mantendrá la alerta máxima hasta que se terminen las horas de mitigación y disminuya el riesgo. La draga va a servir no tanto para mejorar el nivel, pero sí evita que las embarcaciones que hoy transitan por el canal lo pueden hacer de una forma más lejana a la orilla, porque ese oleaje lo que hace es desestabilizar la orilla cuando está tan llena.
Entonces son medidas de mitigación, pero lo que necesitamos son soluciones definitivas. En los últimos días el nivel del río en esta zona se ha mantenido estable debido a la disminución de las lluvias en el interior del país. En los últimos 4 días el río nada más ha crecido 1 centímetro. Eso quiere decir para mí que ha venido bajando, porque su comportamiento era de 4 centímetros de crecimiento, hay creciendo 1 centímetro. Aspiramos que en el transcurso de la semana siga bajando para poder terminar con esa angustia que se vive en el sur del Atlántico. El Comité Departamental de Riesgo se mantendrá sesionando de manera permanente hasta que se culminen las obras de mitigación. Ha dicho la gobernadora y también los diputados del Departamento del Atlántico que estuvieron haciendo un recorrido por la zona que se necesita una solución definitiva. Le exigen a la Unidad de Gestión de Riesgo, al Gobierno Nacional, a la ANI y a Cor Magdalena que se brinde una solución a esta situación que enfrenta el sur del Departamento del Atlántico. También que aunque por el momento la situación esté calmada, no hayan inundaciones, la alerta se mantiene. Esa es la información que registramos desde Barranquilla. Kimberly Martínez para Red Más Noticias. Muy bien, Kimberly, gracias desde Barranquilla. Nos vemos en horas de la noche, 12:49. Nos vamos a Villavicencio, que completa 5 días sin agua luego de que un deslizamiento de tierra enterrará por completo la bocatoma del acueducto de la ciudad. Y es que la avalancha dejó las estructuras hidráulicas de la quebrada La Honda completamente bajo tierra, dejando sin servicio de acueducto a casi el 80% de la capital del Meta. Por ahora, los especialistas no saben qué daños pueda tener la infraestructura, esto hasta que no logren desenterrar la bocatoma. Tenemos una eventualidad derivada de un gran fenómeno de remoción en masa en la zona de captación. Estamos hablando prácticamente de un deslizamiento de alrededor de 100 toneladas de material. Hoy hay 2 puntos de falla. Estamos desarrollando todo el plan para atender este ejercicio, al mismo tiempo que estamos garantizando, pues, de alguna manera el suministro de forma intercalada en las diferentes líneas de distribución de la ciudad. El Tribunal de Cundinamarca condenó al Estado por la avalancha que desató la tragedia en Mocoa hace 5 años. Por los hechos ocurridos, recordemos, 31 de marzo, año 2017, el despacho consideró que hubo omisión de parte de las entidades del Estado para diseñar medidas de choque que impidieran la tragedia. Más de 300 personas murieron por culpa del torrencial aguacero de grandes proporciones. 10 familias de las víctimas fatales van a recibir las indemnizaciones. 12:50, nos vamos a Cali. Desde allí el viceministro de Salud ha manifestado que este 5º pico del COVID-19 sigue generando una alerta. Incluso las próximas 2 semanas serían cruciales en términos de cifras. ¿Qué hay de la preocupación y de la ocupación que tenemos todos por las UCI, mi estimada Stephanie? ¿Y cómo avanza la vacunación? Buenas tardes. Hola Jenner, muy buenas tardes. Efectivamente, la alerta continúa a nivel nacional con el tema de este 5º pico del COVID-19 y desde acá de la capital del Valle del Cauca, el viceministro de Salud, Germán Escobar, ha manifestado que los próximos días serían completamente indispensables para saber cuál sería la ruta que este 5º pico se tomaría en los próximos días. Las 2 semanas que vienen van a ser críticas para ver el comportamiento epidemiológico, para ver si la tendencia a estabilización sobre el crecimiento de casos se mantiene o volvemos a tener una subida mayor en los mismos. Por eso la recomendación del Ministerio de Salud de hacer uso de la mascarilla tapabocas en lugares cerrados, donde hay aglomeración de personas, y muy importante, cuando vayamos a visitar a personas adultos mayores o con comorbilidades, también hacer uso del tapabocas. Por el momento, el pico que tenemos pareciera ser de una magnitud, tanto en severidad como en aumento de casos, menor al 3er pico y al 4º pico, lo que no ameritaría un tipo de restricciones mayores. En las últimas semanas se han registrado entonces un incremento del 30% en el número de contagios a nivel nacional, situación que todavía permanece en la alerta a nivel sanitario. Hemos tenido un aumento de aproximadamente el 30% respecto a la semana anterior, y esto también muestra una tendencia de menor crecimiento, pero de menor medida que las semanas anteriores. Nos decía, habíamos tenido un aumento casi del 100% de los casos de fallecidos desafortunadamente. También ha indicado el viceministro Germán Escobar que no hay una alerta hospitalaria en el tema de ocupación de unidades de cuidados intensivos, ya que esta ocupación no ha superado el 45%.
Ocupación hospitalaria, estamos fluctuando entre el 40 y el 45% de ocupación entre las unidades de cuidado intensivo en todo el país. Tenemos disponibilidad de las unidades en este momento del 55%. No hay una crisis de ocupación, por fortuna. El sistema de salud tiene una capacidad de respuesta todavía muy importante. Aunque las cifras de contagios continúan en ascenso, lo que han manifestado desde el Ministerio de Salud es que el Comité Epidemiológico no ha considerado retomar medidas severas restrictivas como la obligación del uso del tapabocas a nivel nacional. Sin embargo, que en estas próximas semanas será entonces las determinantes para saber qué acciones se van a tomar con temas de protocolos de bioseguridad. Es la información que brindamos desde Cali para Red Más Noticias con Stephanie Toledo. Muy bien, Stephanie, gracias. Pues a las 12:53 nos vamos con el reporte que dio ayer precisamente el Ministerio de Salud. Recordemos que ya no tenemos un reporte diario, sino es un reporte semanal. Así que tenemos los números del 8 al 14 de julio de este 2022. Tenemos 24.649 nuevos contagios. Ustedes perfectamente pueden sacar el promedio prácticamente de una semana. Ese es el número de contagios nuevos. Ahora veamos el número de personas fallecidas por COVID-19 del 8 al 14 de julio. 163 personas que han perdido la vida por el COVID-19. Ahí está la preocupación. Dice el Ministerio de Salud que las próximas 2 semanas van a ser cruciales. A cuidarnos y un llamado que hacen también las autoridades a terminar los esquemas de vacunación. Hay vacunas, pero no se está asistiendo a vacunarse. 12:54, nos vamos ahora con noticias en Bogotá, donde un insólito choque múltiple entre ambulancias se registró en las últimas horas en el noroccidente de la capital. Al parecer, la disputa, Alex, se habría producido por un SOAT. Buenas tardes, Alex, ¿cómo es la historia? Jenner, televidentes, muy buenas tardes. Pues yo los saludo desde el sitio exacto en donde ocurrió esta madrugada este accidente, en donde 3 ambulancias chocaron entre sí cuando las 3 venían a atender a un motociclista que minutos antes había sufrido un accidente en este punto precisamente del sector de Álamos, en la localidad de Engativá, en el noroccidente de la ciudad. Pues hasta hace muy pocos minutos estuvieron aquí pues algunos organismos recogiendo los trozos de estas ambulancias y de estos vehículos que se siniestraron durante la madrugada de este viernes. Todos los detalles de este incidente se los contamos en el siguiente reporte. Como toda una guerra del centavo, se puede catalogar el choque múltiple entre 3 ambulancias ocurrido en la localidad de Engativá. Todo comenzó con un accidente que sufrió un motociclista con un vehículo particular en este punto del barrio Álamos. Una ambulancia llegó al lugar para brindar la respectiva atención médica. Pero minutos después, otras 2 ambulancias que venían compitiendo para llegar al lugar y así ganarse el dinero del SOAT, se estrellaron con la que ya atendía al motociclista. Y por si fuera poco, volvieron a golpear al paciente. Que llegó la ambulancia, luego llegan 2 ambulancias más y se estrellan entre ellas por la competencia del centavo y la competencia del pago del SOAT. El motociclista tuvo que ser trasladado a un centro médico cercano donde se recupera de los 2 accidentes que sufrió. Uno contra un vehículo particular y otro provocado por el afán de los conductores de las ambulancias. Pues sobre este tema les cuento que nosotros estuvimos consultando a la Secretaría de Salud de Bogotá y ellos nos respondieron que a través de la Inspección de Vigilancia y Control están adelantando todas las investigaciones pertinentes y que cuando tengan esclarecidos los hechos harán un pronunciamiento oficial. Es información con Alexander Gómez para Red Más Noticias. Muy bien, Alex, gracias. Increíble esta noticia. 12:57, volvemos a Cali porque allí una clínica estética fue cerrada de manera temporal luego del fallecimiento de una mujer, 22 años. Se sometió a un procedimiento. Las directivas de la institución aseguran estar prestas a la investigación. Michelle Suárez Arcila era una joven de 22 años quien se sometió a una lipoescultura y un levantamiento de glúteos en una clínica del sur de Cali. Pasadas varias horas de la intervención, lamentablemente falleció. La paciente es intervenida con todos los requerimientos legales, con todos los protocolos que se necesita en un procedimiento ambulatorio
que se realiza de la manera más segura y su evolución inicialmente es muy favorable, pero posteriormente, 12 horas después del procedimiento, empieza a presentar una complicación que es dolor. La clínica asegura que el procedimiento se realizó con todas las medidas de seguridad y se implementó el código azul cuando la salud de Michelle se complicó. Muy doloroso tener que vivir esa experiencia única, no había pasado en nuestro equipo, y pues estamos totalmente disponibles para todas las investigaciones, todo lo que se requiera, y lamentamos esta situación. La investigación ya inició y luego de una visita al centro médico, las autoridades de salud determinaron cerrarlo de manera temporal. Hemos decidido tomar la medida sanitaria de un cierre total temporal. De esta manera entrarán en un proceso sancionatorio, el cual definirá si hay un cierre definitivo o no. El cuerpo de Michelle fue trasladado al municipio de Tuluá Valle, donde era originaria, para que su familia le pueda dar el último adiós. La Jurisdicción Especial para la Paz abrió el macrocaso número 10 para investigar graves crímenes e infracciones al derecho internacional humanitario cometidos por la exguerrilla de las FARC. Usted nos amplía, Cintia Pineda, buenas tardes. Jenner y televidentes, buenas tardes. Sí, son más de 169.000 los hechos victimizantes que investigará el Tribunal de Paz en este nuevo macrocaso que se abre contra la extinta guerrilla de las FARC. Y son básicamente todos esos delitos que se cometieron especialmente contra la población civil, como homicidios, masacres, desplazamiento forzado, violencia sexual, y que no están incluidos en los otros macrocasos que ya abrió la JEP contra la otrora guerrilla. Por ejemplo, también se investigará los atentados en las ciudades, como por ejemplo el atentado al Club El Nogal. Escuchemos entonces lo que dijo al respecto la presidenta de la Sala de Reconocimiento de la JEP. La JEP ya agrupó los hechos en 3 patrones. Primero, los crímenes cometidos en ejercicio de control social y territorial. Segundo, los crímenes cometidos en desarrollo de las hostilidades. Y tercero, los crímenes cometidos en contextos urbanos. El tercer patrón de reconocimiento de asesinatos selectivos por parte de antiguos miembros del último secretariado de la FAREP, así como de los expedientes que registran ataques urbanos con explosivos como el del Club El Nogal. En un primer avance de la investigación, la JEP encontró que el universo provisional de hechos elaborado por el Grupo de Análisis de la Información, GRAI, estaría conformado por 169.400 hechos victimizantes. Desde el año 2019 la JEP no habría un macrocaso, en total son 10, y contra las FARC está el caso 01 sobre secuestro, el de reclutamiento de niños y también otros de zonas como por ejemplo el Urabá. Es por ahora toda la información. Cintia Pineda, Redman Noticias. A la 1 de la tarde, 1 minuto, recorrido por las noticias del mundo. La Comisión Europea ya se encuentra ultimando un plan de racionalización energética frente a lo que podría ser un inminente corte de gas ruso en los próximos meses. Entre tanto, Rusia aseguró que el documento final sobre las exportaciones de granos de Ucrania estará listo pronto. Europa trabaja para tratar de controlar la crisis energética en la que se encuentra inmersa debido a la invasión rusa en Ucrania. La Comisión Europea prepara un paquete de medidas llamado Ahorra Gasolina para un invierno seguro, que se centrará en una reducción de hasta 2/3 del consumo de gas ruso. Para esto reclama limitar el aire acondicionado a 25 grados y la calefacción a 19. Aconseja además que las industrias con capacidad usen otras fuentes de energía para aumentar las reservas de gas antes de la llegada del invierno. El presidente francés Emmanuel Macron, por su lado, ya advirtió a los habitantes de su país que preparen alternativas ante un posible corte del hidrocarburo. Rusia usa la energía como usa los alimentos, como arma de guerra. Por lo tanto, creo que hoy debemos prepararnos para un escenario en el que tenemos que arreglárnoslas completamente sin gas ruso. Y creo que este no es un escenario teórico. Con respecto a la crisis de cereales, desde Rusia aseguran que un acuerdo para exportar las casi 20 millones de toneladas de cereales y semillas de girasol que no han podido salir a los mercados internacionales. Rusia ha propuesto medidas para garantizar el transporte de alimentos a estados extranjeros y al tiempo descartar el uso de esas cadenas logísticas para el suministro de armas y equipos militares al régimen de Kiev.
así como para prevenir provocaciones. Las propuestas de Rusia fueron apoyadas por los participantes en las consultas. Pronto el trabajo para crear un documento final sobre la iniciativa del Mar Negro se complementará. En territorio ucraniano, el presidente Volodymyr Zelensky pidió a la comunidad internacional que reconozcan a Rusia como un estado terrorista tras el ataque a la ciudad de Vinnytsia, donde murieron 23 personas. Este día demostró una vez más que Rusia debería ser reconocido oficialmente como un estado terrorista. Ningún otro país en el mundo representa una amenaza terrorista como Rusia. Ningún otro estado en el mundo se permite destruir ciudades pacíficas y la vida humana ordinaria con misiles de crucero y artillería a reacción todos los días. Noticias con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que terminó este viernes su visita a Israel en medio de su primera gira por Medio Oriente. Antes de su partida, el mandatario se reunió en Cisjordania con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, a quien aseguró que los palestinos necesitan un horizonte político hacia la paz. Recordemos que desde 2014 las negociaciones palestino-israelíes se encuentran estancadas. Tras el encuentro, Biden viajó a Arabia Saudita, donde se reunirá tanto con el príncipe como con su padre, el rey Salmán. Un polémico encuentro, pues el mandatario estadounidense prometió convertir a Arabia en un paria. Esto por el asesinato en Turquía, recordemos, año 2018, del periodista saudí Jamal Khashoggi, a manos de agentes saudíes. Nunca nos damos por vencidos en el trabajo de paz. Debe haber un horizonte político que el pueblo palestino pueda ver o al menos sentir. No podemos permitir que la desesperanza nos robe el futuro. El primer ministro de Sri Lanka tomó posesión como presidente encargado de la nación tras ser designado para ese puesto por el dimitido jefe de Estado Gotabaya Rajapaksa. Este viernes, la dimisión del presidente fue aceptada por el Parlamento tras huir del país en medio de protestas por la fuerte crisis económica. El presidente interino, quien prestó juramento ante el presidente de la Corte Suprema, aseguró que está comprometido a salvaguardar la democracia del país. Por su parte, el Parlamento elegirá un nuevo presidente. Esto va a ser el miércoles 20 de julio para completar el mandato hasta noviembre del año 2024. Según la Constitución, la próxima semana el Parlamento se reunirá y tomará medidas para seleccionar un nuevo presidente. Dentro de este breve periodo, me han conferido temporalmente las responsabilidades del presidente interino. Dentro de este breve periodo espero tomar varias medidas urgentes. El pueblo de este país espera un cambio en el sistema político. Reino Unido declaró este viernes la emergencia nacional, esto ante el pronósticos de temperatura récord que se están viviendo. Se prevé que las temperaturas alcancen los 40 grados en algunas zonas del centro y el este de Inglaterra entre el lunes y el martes, por lo que las autoridades han pedido a la población que tome precauciones, teniendo en cuenta que las viviendas del país pues no están preparadas para este calor. Entre tanto, en Francia, los bomberos luchan por controlar los incendios causados por las altas temperaturas. Unas 3.100 hectáreas de pinos se han quemado en el suroeste del país, donde cientos de casas quedaron reducidas a cenizas. Lo que hemos visto es que las olas de calor son cada vez más frecuentes, más prevalentes y sus temperaturas también son más extremas. Entonces, ese tipo de vínculo durante periodos prolongados de tiempo, años, podemos atribuirlo al cambio climático. Y a la 1 de la tarde, 6 minutos, les traigo la imagen del día y es el angustioso rescate de un elefante bebé y su madre tras quedar atrapados en un pozo. Los hechos se presentaron en un parque nacional de Tailandia, cuando un elefante hembra de 10 años de edad y su cría cayeron a una zanja de aproximadamente 2.13 metros de profundidad. Pues para poderlo rescatar, la hembra tuvo que ser sedada, mientras que los rescatistas lograban sacar a su bebé, que luego de 3 horas de intentos, pues logró salir de este hoyo. Sin embargo, líderes comunitarios y agentes del Parque Nacional tuvieron que prestar auxilios médicos y reanimar a la hembra, pues debido al impacto y a la sedación había dejado de respirar. Por fortuna, ambos salieron con vida. Final feliz. Llegamos al final de esta emisión de Redman Noticias en mediodía, pero ya lo saben, nos encontramos en nuestra emisión central a las 7 de la noche con todo lo que siga sucediendo en Colombia y en el mundo. Feliz tarde para todos.